soy Nati. Yo soy Sergio y estamos reaccionando a lo oculto. Hoy día nos trae algo que queríamos reaccionar en Semana Santa. ¿Ya? Claro. Estamos a Viernes Santo cuando estamos grabando este video. Y vamos a estar viendo un video, ¿vale? Tanto de History Latinoamérica como del canal Atrapados en el Tiempo, ¿vale? Uno de los videos es el sudario de Turín, ¿no es cierto? Es como lo mismo que el manto sagrado. Es lo mismo. El manto sagrado es lo mismo que el manto de Turín. Sí. ¿Vale? Inexplicable. Y el otro es... los científicos comprueban el sudario de Turín es real. ¿Ok? Entonces vamos a ver una parte de la historia y la otra que nos dicen que el sudario, después de investigarlo, es real. Así que videos imperdibles de Semana Santa. Claro, teníamos que poner algo relacionado con Semana Santa. Exacto, así que nos vamos a reaccionar a estos dos videitos, como siempre, link en la descripción, le vamos a estar dejando, ¿no es cierto?, para que le den amor a los canales y obviamente al canal de nosotros. Exactamente. Redes sociales ahí, del comentario que quieren que traiga. Claro. Su dedito para arriba. Sugerencia sobre todo. Nos vamos con lo de... No, esto es de... Este es el segundo, este es el primero. Con lo de History. El sudario de Turín, inexplicable. Turín, Italia, 21 de junio de 2015. Dentro de la Catedral de San Juan Bautista, el líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, ora ante un paño de lino antiguo de 4,2 metros de longitud. La ocasión atrae la atención de los medios, ya que... ¿Usted conoce más o menos el tema de la historia que envuelve el tema del manto de Turín? No, mucho amor. Ya, la historia dice de que este lienzo se empezó más o menos a hacer famoso, ¿vale? Como en los siglos donde están los caballeros templarios y todo eso, ¿vale? Es que por eso ¿Quiere salir acá en el directo? ¿Qué pasa, mi amor? Por eso me dio risa. La chica quiere salir en el directo. Entonces, muchos dijeron que este sudario había sido creado, ¿ok? Que no era algo verdadero, sino que creado, hasta Leonardo da Vinci salió en el cuento, sí. ¿Vale? Es más, muchos dicen, porque la creación del sudario pareciera que fuera un tipo de exposición a la luz como una foto, ¿ok? Por cómo se hizo, porque no está pintado, ¿cachai? Es muy real. Pero hay una cosa muy loca con el sudario, es que cuando uno se pone una manta encima, la cara cuando sale se ve ancha, el patrón de la cara. Sí, y aquí sí. se ve perfecta. Entonces, más que nada... Como más las que, facciones. Exacto. Entonces, más que nada, más que el sudario estuviera cubriendo la cara, es como que el cuerpo de Jesús emitió una radiación, una luz, y quemó en parte la manta para que se reflejara así. Entonces hay un sinfín de teorías que algunos dicen que es real y otros que fue creado por Leonardo da Vinci. Es la primera vez que el paño se muestra públicamente en más de 5 años. Esta santa reliquia cristiana se conoce como el sudario de Turín. El sudario de Turín es una reliquia asombrosa. En esencia es un trozo de tela. Muestra la imagen muy tenue de un hombre crucificado. Y ese hombre crucificado nos motiva a recordar la muerte y resurrección de Jesús. La Biblia habla de los lienzos funerarios. Los 4 evangelios mencionan que a Jesús lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en lino y colocaron su cuerpo en la tumba. Sí. Según las leyendas, el sudario es la tela en la que envuelven su cuerpo muerto, y el contacto con el cuerpo de Jesús transforma y deja una marca duradera en la tela. Por lo tanto, se cree que el sudario es una reliquia sagrada porque no hay nada que sea más sagrado que la propia sangre de Jesús. Después de la resurrección, el sudario desapareció por completo. La primera mención de registros es de 1389 en Francia. Se guardaba en la capital del ducado de Saboya, en un lugar llamado Chambéry. La había movido de vez en cuando, pero en 1578 fue llevada de allí a Turín.
y brinda un modo para que las personas estén en presencia de Jesús. El sudario de Turín ha sido venerado por miles de millones de cristianos durante siglos. Para muchas personas, la mejor indicación de la conexión espiritual del sudario con Jesús se reveló cuando fue fotografiado por primera vez en 1898. Qué loco eso que va a pasar ahora que van a decir, porque hasta el momento, antiguamente, se veneraba el sudario por lo que se veía nada más, ¿ok? Sí. Esta sábana que apenas se veía unas manchas, ¿no es cierto?, de sangre y sudor y todo. Pero cuando lo fotografían y sale en negativo y se marca la cara del hombre crucificado o del hombre que está muerto en la sábana, es cuando todos dicen, ok, aquí sí hay algo real 100%, ¿cachai? Comprobable científicamente. Exacto, pero es que también se hicieron pruebas, y es más, insisto, hay un video que habla mucho de la teoría de que el sudario, por el trozo que cortaron y lo vieron en carbono 14, señala que fue como del tiempo de Leonardo da Vinci que se creó. Ya. ¿Cachai? Sí. Pero dicen también que esa parte que cortaron fue una parte añadida del sudario que se hizo después cuando lo restauraron por los incendios que tuvieron, porque estuvo en 2 incendios el sudario. Entonces se ya. restauraron parte y dicen que cortaron de hilo científico, entonces por eso salió el material de esa época y no antiguamente. Entonces Ya, sí. la Iglesia o el Vaticano en este caso no ha querido nuevamente exponer el sudario a nuevas experticias, ¿cachai? Porque, o sea, o se puede acabar la manipulación que puede ser, o no sé, ahí sí que te lo dejo a ti. Pero sí hay muchas cosas que envuelven el sudario muy, muy enigmático, porque está el tema de que es antiguo y que es real, y otro que es que, como te decía, Leonardo da Vinci estuvo participando. Pero si lo hizo Leonardo, dicen que es su cara la que representa en el sudario de... No es Jesús en este caso, sería él. Sería el mismo. El mismo. Y el cuerpo, ¿cachai? Porque el cuerpo que sale, porque el cuerpo supuestamente está con sangre, que te dice que tuvieron los Sí. hoyos, ¿no es cierto? Que le hizo todo eso, todas esas marcas supuestamente se le haría cuerpo porque Leonardo da Vinci tenía como el cargo como de médico también. Entonces él tenía acceso a cuerpos. Entonces podía manipular. no lo sabía. Sí, o sea, Leonardo, es más, Leonardo los bocetos tienen muchos bocetos de cerebro, de corazón, de todo, porque él abría los cuerpos, lo examinaba por dentro, quería saber cómo era, y empezó él a ver todo eso. Por eso te digo que el tema del sudario abarca Hacía como mucho. medicina forense. Exacto, como la primera se podría decir. Así que abarca mucho el tema del sudario, muy interesante el tema. Un hombre llamado Secondo Pia tomó las primeras fotografías del sudario y al revelar sus negativos en las placas Una de locura. vidrio, dio una imagen muy clara del rostro. Y eso es sumamente inusual, en especial por el detalle que muestra. El negativo reveló muchos más detalles de los vecinos. Ahí se ven las heridas clarísimas de la corona de espinas, Sí. ¿no es cierto? Se ve la cara, pero yo te digo, cuando ponete una manta, ponete crema en la cara, o pintura en la cara, te pones una manta y cuando tú abres la manta se te va a ver la cara alargada para este lado. No se te va a ver así porque la cara, la manta te la está cubriendo hasta acá. Entonces cuando levantas la Se ve manta, mancha. tu cara se va a ver mal, deforme. Pero en este caso no pasa eso, es como que es una luz ultravioleta la que quemó el ligno, se podría decir, más que como la Sí, sangre, ¿me sí. entiendes? Por eso es lo raro de la sábana, o sea, puede ser, oye, esta es la divinidad de que no habla Jesús, de que brilló y expuso la sábana, o es una técnica que hizo O por lo Leonardo mismo, para... Porque era una divinidad. ¿Divinidad? ¿Divinidad? Y por eso dio esa luz. Ajá. Por eso, o sea, por eso te digo, hay Porque opciones- por eso queremos ver más rato lo que dicen los científicos. Está interesante eso. Está Pero interesante. pareciera que se ve como las marcas acá de donde estuvo la espina. Sí, po. Sí, po. a simple vista cuando se observa el sudario. Los Cuando primeros las fotos se avances hicieron anatómicos y públicas medicina por fueron de primera vez Leonardo. causaron un enorme impacto. Algunas personas sentían que estaban viendo el rostro real de Jesús. Jesús cobra vida en la imagen negativa y todos los detalles del rostro pueden verse adecuadamente por primera vez. Tenemos la barba, el cabello,
el rostro muy largo. Es como contemplar el ícono de Jesús. Aunque personas de todo el mundo han quedado impresionadas por la impactante impresión del rostro de Jesucristo, no todos están convencidos de que el sudario sea una auténtica reliquia sagrada. Desde que el sudario apareció por primera vez en la historia, ha habido controversia y dudas sobre su autenticidad. En 1988, un grupo de científicos obtuvo el permiso para tomar una muestra del sudario y someterla a la datación por radiocarbono. Lo que te comentaba recién, mi amor. Luego anunciaron con un grado de certeza del 95% que el sudario era medieval. De pronto surge esta datación con carbono 14 y dicen que data del siglo XIII. Ya, pero ahí Y ya no es. cielos. Ya pasaría a ser más medieval y no de la época de Jesús. Por eso, po. Pero ahí se dice que fue como parte de restauración esa parte que cortaron. Siglo XIII. Ujú. Es un tremendo golpe para todos los que pensaban que el sudario podría ser real. Pero luego, con el tiempo, los expertos comenzaron a examinarlo y finalmente se determinó que la prueba se tomó del propio extremo del sudario, no donde está la imagen. ¿Ves? Entonces hay un tema de escepticismo por la fecha, pero los otros científicos dicen, ok, está el tema de que cortaron una parte que fue restaurada, Sí, entonces sí. no es la central donde está la Claro, marca, sí, sí, entiendo. pero igual yo entiendo al Vaticano y entiendo que es un tema muy sagrado para ellos que vayan y te corten el sudario al lado de la cara donde está Jesús, o la cara de Cristo en este caso. Pero mi amor, mira, hay una otra cosa que habla, como le decía yo, del tema de Leonardo, que cómo hizo esto. Hasta el día de hoy han tratado de copiar la técnica que pudo haber ocupado Leonardo para hacer esto, y hasta el día de hoy no hay 100% confirmado cómo se hizo. Hay una teoría que dicen que fue como un tipo de como que está quemada por arriba la tela. Como te digo, esa exposición como de radiación Sí, que sí. te deja, ¿cachai? Entonces, está la parte divina que pudo haber hecho eso, o una técnica de fotografía antigua. Es más, hay un documental que te habla de eso, que está muy interesante también. Pero lo que a mí conlleva es que quiero ver esto, porque aquí dicen que sí los científicos comprobaron de que sí es real. Así que vamos con esta segunda parte, ¿no es cierto?, del sudario, donde dicen que los científicos dicen que es real. 1978. Un ateo se embarcó en una misión para investigar uno de los objetos religiosos más venerados y controvertidos de la historia, el sudario de Turín. Lo que comenzó como un intento de desmitificar la famosa reliquia, terminó por cambiar radicalmente su vida y sus creencias. Atrapados en el tiempo. Cuando David Rolfe, un cineasta y experto en fotografía, decidió hacer un documental sobre el sudario de Turín, lo hizo desde una posición de escepticismo, ateo declarado. Importante eso, ¿eh? Rolfe se propuso encontrar una explicación científica sobre cómo la imagen de un hombre, aparentemente crucificado, apareció impresa en la tela. Sin embargo, lo que descubrió durante su investigación lo llevó a cuestionar todo lo que creía. El sudario de Turín es una pieza de lino de aproximadamente 4 metros de largo que muestra la imagen tenue de un hombre con una altura de alrededor de 1.65 metros. Bajito. Más bajo que tú. ¿Un metro Las características 74. físicas de la figura, como sus ojos hundidos, la barba y las heridas en varias partes de su cuerpo, coinciden notablemente con los detalles de la crucifixión de Jesús, tal como se narran en los evangelios. La imagen es tan detallada que incluso se pueden ver marcas de clavos en las muñecas y los pies. Así como una herida en el costado, No lo que ha tan acá. llevado... ¿Cómo No, po, sé? es que acá es imposible que el cuerpo aguante, porque ¿Era acá? es acá po, donde se abre el huesito, Oh, entonces concha sí, de po. madre. Es que yo creo que por eso es muy
llevado al plano real esto, de lo que está hecho, porque claro, o sea, si te clavan acá la mano se te va a rajar, Se te no va a te va a rajar, tienes aguantar. razón, sí. Entonces tiene que ser donde el hueso te Es que aguante el siempre cuerpo. en todas partes, las películas... Sí, pues, está es mal hecho. La palma. Claro, está mal hecho el tema de la palma. No puede ser la palma. A muchos a creer que se trata del sudario que envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Desde el inicio de su investigación, Rolfe quedó intrigado por la complejidad y el misterio que rodea al sudario. En su documental de 1978, Rolfe exploró diversas teorías científicas, desde la posibilidad de que la imagen fuera el resultado de una reacción química natural, hasta la hipótesis de que se trataba de una pintura medieval. Sin embargo, ninguna de las explicaciones lograba convencerlo completamente. Imposible que sea una pintura medieval. ¿no? Con el tiempo y a medida que su investigación avanzaba, Rolfe comenzó a dudar de su escepticismo inicial. En sus propias palabras, no puedo entender otra cosa que pudiera haber producido esa imagen. La conversión de Rolfe de ateo a cristiano no fue un evento súbito, sino un proceso gradual que reflejó su creciente asombro ante la evidencia. A lo largo de los años, Rolfe ha producido múltiples documentales, escrito libros y organizado conferencias sobre el tema, convirtiéndose en uno de los defensores más apasionados de la autenticidad del sudario de Turín. A ti hasta ahora, mi amor. Porque insisto, hay dos teorías. La de esa muy mística que es la de Jesús, ¿vale? Brillando, ¿no es cierto? Como un ser supremo que dejó marcado eso con su, ¿no es cierto? Con su luz. Y la Sí. otra es este proceso químico que hasta ahora no han podido descifrar, que mágicamente, ¿no es cierto?, tuvo acceso Leonardo para poder hacerlo y se lo llevó a la tumba. Pero mi amor, cabe destacar también que en otros planos de la historia, con otros temas de historia, también al no tener todas las pistas o todo lo Las pruebas. claro, suficiente, no, todavía no se ha podido determinar muchas cosas. La pirámide y un sinfín de cosas, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando desconocemos ciertas situaciones, más lo damos a lo del tema divino, más que algo que a lo mejor no entendemos. Pero en este caso está muy interesante. Sí, habían cosas que yo no sabía. Es que no sé, hay muchas cosas que, por ejemplo, que los científicos ateos es como que ya empiezan a dudar de su... De su no creencia, ¿no? Como que Sí, claro, empiezan a creer más. empiezan a creer más. Es que ocupar un científico que no tiene cómo decir se hizo esto, ¿cómo explico esto si no tengo idea cómo se hizo? Lo vas a asociar a algo divino. Y en este caso es la creencia la que empieza a cambiar, porque estás viendo algo que no tienes cómo explicar. ¿Cachai? Porque le han hecho exámenes, han visto, le habían dicho que era pintura, sí encontraron micropartículas de pintura, que era nada, o sea, no se podía hacer nada con esas pequeñas cosas de pintura, que puede ser cosa del aire que cayó y quedó marcada en el lino. Temas de luz, en temas de la misma tema de pintura, o sea, han hecho exámenes y no han podido descifrar hasta ahora cómo se ha hecho. Entonces lo atribuimos a algo divino. Hay un video que no me acuerdo dónde lo vi, de una científica, médico científico, que decían, no, por ejemplo, que cada herida que le hacían provocaba en el cuerpo. Por ejemplo, el tema de las manos, Ujú. le provocaba poder respirar, porque uno al respirar se te mueve todos los músculos. Ujú. Y ya al último, cuando le clavan la lanza para ver si ya había fallecido, ya ahí le perforan totalmente todo, hasta los pulmones. Entonces, que haya científicamente fallecido y que después haya resucitado es para... Sí, pues, es que por eso mismo es lo que dice el relato de la Biblia. Y en este caso, si murió, ¿no es cierto?, porque supuestamente sufrió con cuerpo y alma al cielo, esa puede ser la radiación que hizo que, ¿no es cierto? Su luz. Claro, para subir al cielo puede ser haber quedado marcada y bro, es que de verdad, amor, ya seas escéptico o creyente, para los dos lados te hace ponerte las dos posturas, amor. Es que es muy El loco. lado sí. Es muy loco. Uno de los momentos clave en su travesía fue la creación de un desafío público.
En 1978, Rolfe ofreció $1 millón a cualquier persona que pudiera recrear la imagen del sudario utilizando métodos que no involucraran tinta, pintura u otros componentes conocidos. Este desafío reflejaba su convicción de que la imagen era única y no podía ser replicada por medios humanos convencionales. En la década de 1980, un estudio basado en datación por carbono 14 puso en duda la autenticidad del sudario al afirmar que la tela databa de la Edad Media. Varios siglos después de la muerte de Jesús, este resultado fue un golpe para muchos creyentes, y durante años la comunidad científica se mostró dividida sobre la veracidad del sudario. Sin embargo, las dudas comenzaron a disiparse con el avance de la tecnología. Recientemente, un equipo de investigadores del Institute of Crystallography of the National Research Council en Italia, utilizando técnicas modernas de rayos X, ha reevaluado la edad del sudario, sugiriendo que la tela podría tener alrededor de 2000 años de antigüedad, coincidiendo con la época de Jesús. El estudio se centró en el análisis de 8 pequeñas muestras del tejido, examinando la estructura de la celulosa. Ok, ahí sacaron muestras de tejido nada más, no cortaron pedazos grandes, sino que lo justo y necesario tejido, sí, como para demostrar que me gusta más esta técnica porque no dañas en sí la pieza, ¿cachai? Son fibras nomás. Muestras del tejido, examinando la estructura de la celulosa de lino y aplicando parámetros específicos de envejecimiento, como la temperatura y la humedad, para determinar la edad de la tela. Los resultados indicaron que el sudario había sido conservado a una temperatura de aproximadamente 72.5 grados Fahrenheit y una humedad del 55% durante 13 siglos antes de llegar a Europa. La pregunta es por qué llegó a Europa. Estas condiciones, junto con otros factores, sugieren que la datación original por carbono 14 podría haber sido incorrecta, quizá debido a la contaminación de la muestra o a la reparación de la tela en la Edad Media. ¿Ves? El propio Rolfe ha continuado defendiendo la autenticidad del sudario. A pesar de las críticas y el escepticismo, ha seguido ofreciendo $1 millón a quien pueda reproducir el sudario con todas sus características, incluidas las manchas de sangre que deben coincidir tanto en patrón como en composición con las observadas en la tela original. Además, las manchas de sangre más grandes deben mostrar zonas de fluorescencia ultravioleta, y cuando se invierte la imagen en un negativo fotográfico, la figura debe aparecer como una representación anatómicamente precisa del cuerpo. Claro, a ver, lo que intento de describir de lo que está diciendo es, no solamente tiene que salir la mancha de sangre, ¿cachai? En el cuerpo, sí, sino que tiene que salir la mancha exacta dejado por la herida del cuerpo. Sí, ¿me entiendes? Claro, o sea, sí, por eso mismo, cuando yo te hablo del tema de Leonardo, era que Leonardo, por ejemplo, si lo falsificó como lo hizo, fue que los cuerpos que utilizaba, sí lo azotaba, por ejemplo, para que saliera exactamente como podía. ¿Me entiendes? Sí, sí. No es que pusiera el cuerpo y le pusiera sangre arriba y dijéramos, aquí está la herida. Sí. ¿Me entiendes? La producía para que después ahí mismo saliera, ¿cachai? Pero lo otro que destaco es que quizás algunas heridas después de que la persona está muerta no son iguales que cuando está viva. ¿Me entiendes? No se hacen las mismas heridas, porque la carne, la sangre y todo funciona diferente cuando estás vivo que cuando estás muerto. Entonces, replicar algo así, ahora sí me hace ser un poquito más escéptico de lo de Leonardo y creer un poco más que es divino, porque está difícil hacerlo. Por eso este compadre sigue ofreciendo $1 millón y nadie lo puede recrear como lo hicieron. Pero insisto, si lo hizo Leonardo, lo hizo tal cual, o sea, un cuerpo, lo azotó, le puso corona de espinas a su propia cabeza, ¿me entiendes? Todo lo recreó tal cual. Yo tengo una duda, a lo mejor es muy tonta, no sé. ¿Cómo fue que llegó ese manto ya a Europa? Sí, supuestamente ese manto lo dejó Cristo cuando resucitó. Sí, pues en la sepultura de él. Claro. Tienen que haberlo y ya ese manto algún familiar, lo María o alguien. María o María Magdalena y lo guardaron. Uh-huh. Lo tuvieron los apóstoles durante un tiempo y después así se fue de mano en mano. Me imagino, no, pues es que eso es lo que no sabe, porque empezó o se hizo conocido en Europa. En Europa se empezó a presentar como el manto. Por eso te dicen, y es más, hay una historia, hay una historia de que al principio el primer manto que se expuso no era este, sino que era muy parecido.
empezaron a haber dudas sobre ese manto y fue cuando desapareció el manto y volvió a aparecer Es que y pasaron ahí siglos. supuestamente lo hizo Da Vinci. ¿Me entiendes? O sea, había un manto Sí. que era falso, que empezaron a haber dudas del manto, desapareció y apareció el manto este. Que este ya no tenía prácticamente dudas de lo que era, ¿cachai? Entonces, amor, estamos viendo este documental o estamos viendo esta parte, pero hay mucho detrás del manto. Hay muchísimo. Quedan De verdad. muchas dudas. De verdad, o sea, está El muy impacto bueno. del sudario de Turín en la comunidad científica y religiosa ha sido profundo. Desde 1980, más de 170 artículos académicos Cacha. han sido publicados sobre el tema y Imagínate. se han realizado múltiples estudios para determinar si la imagen fue creada por medios naturales o sobrenaturales. En 2017, el Instituto de Cristalografía encontró pruebas de tortura en la sangre del sudario, identificando compuestos como la creatina y la ferritina, lo que sugiere que el hombre representado en la tela sufrió una muerte violenta. ¿Ves? Entonces, no es llegar y falsificarlo. O sea, las heridas tienen que cuadrarte con lo que se está viendo en la presentación de la marcha. Y no solo eso, sino que la composición de la sangre. Cuando va pasando el tiempo, como te das cuenta, una semana, un mes, va cambiando el color, la pigmentación y todo. Entonces, si es falso... Yo no sabía eso, quizás tú sabes porque tú estudiaste criminalística. Claro, en parte, un poquito. Uno de los momentos más impactantes en la investigación de Rolfe fue cuando en 1977 pidió al Dr. Robert Bucklin que realizara una autopsia utilizando imágenes del sudario. La autopsia reveló detalles asombrosos, como el hecho de que el hombre probablemente murió asfixiado, clavado en una cruz, y que una gran mancha de sangre en el lado derecho del pecho podría indicar la mezcla de sangre y un fluido similar al agua, tal como se describe en el relato bíblico de la crucifixión. Que llegues bien, Tatén, hermano. Con más de 90 documentales en su haber, incluido el aclamado Who Can He Be, Rolfe ha dedicado su vida a investigar y compartir el misterio del sudario de Turín. Para él, la reliquia no es solo un objeto de fe, sino un enigma histórico y científico que desafía nuestras nociones de lo que es posible. En un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se ven como opuestas, el sudario de Turín representa un punto de encuentro donde lo inexplicable se convierte en una fuente de asombro y reflexión. Rolfe llegó a la conclusión de que la imagen del sudario es comparable a un negativo fotográfico, una representación milagrosa creada por una energía que desafía nuestra comprensión de la física y la historia. Para él y para muchos otros, el sudario de Turín sigue siendo un símbolo de fe y un recordatorio de que incluso en un mundo gobernado por la ciencia, hay misterios que quizá nunca logremos comprender completamente. Qué buenos videos, la verdad. Porque este caso da para muchísimo. O sea, vimos una parte, pero hay otras más que un sinfín de pruebas y cada una te deja con más preguntas que respuestas, la verdad. O sea, Sí. insisto, del lado científico, del lado de que hay una persona como Leonardo, en este caso, que se le atribuye esto, que tuviera la capacidad de recrear algo que no se puede volver a recrear porque él se llevó la técnica de la tumba, o por el lado del milagro, de la fe, de la religión, sea un milagro y sea especie hecho, de yo luz, ¿no es cierto?, que tenía dejó la marcado. duda porque supuestamente en ese tiempo envolvían a los cuerpos en una especie de... Sábanas. No sábanas, sino como... Claro, sí sábanas, Sí, pero pues, como sábanas. que lo envolvían... Como un tipo, como momia, una cosa Como así momia, como eso modificado. quería Sí, decir. sí. Ay, no sé, que de verdad me da mucha duda. Es que por eso, y la forma que está él, está como así, po, si te das cuenta, está así. Sí, la- pues el- esa era la posición en que lo Claro, envolvían. pero insisto, o sea, lo que más destaco por el tema religioso, el tema de la creencia, es eso, de que él irradió esta luz para quemar la sábana y quedar marcado, porque no hay forma de que esto sea una pintura o algo que te echaste en la cara, te pusiste la manta y la No, sacaste, porque no no te queda- queda la no cara te marcada queda así. claro. Entonces, de verdad, o sea, muy interesante el caso. Podríamos tener una segunda parte, sobre todo para ver las demás temas de investigaciones que ha tenido este caso, porque hasta el día de hoy, 2026, es algo que nos mantiene con la duda. ¿Será real? ¿Será falso? No lo sabemos. ¿Te gustó? Sí, me gustó bastante. Habían cosas que yo no sabía. Yo sí, porque me gusta mucho este tema, la verdad. No todo, eso del caso del $1.000.000 que están ofreciendo y todo eso no lo sabía. No. Pero sí vi un caso de una persona que trató de ocupar como el tema de la fotografía para que se marcara, y ese está muy bueno, lo podríamos traer más adelante. No se olviden de darle me gusta, ¿no es cierto?, Atrapado en el Tiempo, al canal de History
Latinoamérica también, porque están muy buenos estos documentales. No se olviden de darnos amor también a nuestro canal, de dejar su caso paranormal, los videos que quieren que traiga. ¿Qué más? ¿Lo de la música? Lo de la música, o sea, me refiero a canciones con letra un poquito más oscura. Un trasfondo muy oscuro, así como lo mandó Catita. Y estas canciones también tan crueles que se cantaban cuando éramos niños. Exactamente. Así que los dejamos invitados, ¿vale? Para todo eso y más. Nos estamos viendo pronto. Cuídense, los queremos. Muchas gracias. Adiós. I can see